Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy eh, haciendo un poco repaso o resumen de lo que hemos estado haciendo ese trimestre, ¿vale? Como recordaréis, estábamos desarrollando a través de la atención, sostener y mantener la atención de forma continua en el presente, un estado de la mente de menor dispersión, de mayor presencialidad, dejar a un lado esa situación mental de tensión, de ansiedad que implica pues, la multitarea, querer abordar muchos temas a la vez, ¿no? Generalmente un estado psicológico de la mente que tiene que ver con que pensamos de manera errónea que el momento presente no es suficiente, ¿no? Estábamos comentando hace unos minutos que una de las cuestiones más importantes a resolver o a discernir dentro del aspecto de la meditación, ¿m? Es descubrir cuál es nuestra relación con el momento presente. ¿M? Y luego, ¿quién es el que se relaciona con el momento presente? Porque muchas veces pensamos, no, que preguntan, me parece un contrasentido, ¿no? Pues yo soy el que me relaciono con el momento presente. Pero a continuación podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿y quién soy yo? Pues yo soy menganito, y con mi nombre, con apellido, profesión, ¿me comprendéis? Pero esa realidad, ¿qué es en sí mismo? O sea, son situaciones o contextos de la vida que nos representan de alguna manera, pero en profundidad son algo que no permanece, son, o sea, excepto nuestro nombre hasta que nos muramos, sí que es verdad que nuestra profesión puede cambiar, nuestras relaciones pueden cambiar. Hay muchas de las cosas que nosotros creemos que nos definen como ser humano y en realidad son cosas transitorias, son cosas accesorias. Lo que sucede es que durante todos estos años de vida hemos ido experimentando la realidad a través de un concepto mental que llamamos el yo, el ego, el sujeto o el personaje. ¿Qué es esto? O sea, el sujeto o el personaje o el ego no es nuestra realidad genuina y radical o esencial de yo soy como vida, ¿no? Como vida de ser humano, sino lo que nos define como personalidad dentro de un entorno social y dentro de un entorno laboral, familiar, etcétera. ¿De acuerdo? Con todas nuestras proyecciones, con todas nuestras ilusiones, con todas nuestras frustraciones, etcétera. Bien. En realidad eso al final es lo que reacciona ante los estímulos del momento presente. ¿Y qué sucede con este personaje, con este ego o sujeto? Que generalmente entra siempre en conflicto con lo que está sucediendo. O sea, el que realmente sufre, el que realmente eh, reacciona de forma aflictiva o agresiva con respecto a lo que está sucediendo, es ese personaje, ese sujeto o ese ego que nosotros hemos elaborado. ¿Por qué? Porque, como decíamos, siempre entra en conflicto con el momento presente, con lo que es, nunca es suficiente o lo que sucede no es de su agrado. Bien, entonces, el gran problema que existe es que ese personaje vive en un mundo mental, ¿eh? Que es la elaboración de lo que él se siente a través de conceptos, ideas o pensamientos, y además utiliza el momento presente como un medio para conseguir un fin. Él está siempre proyectándose en el futuro. Por tanto, el presente para él es un paso intermedio de conseguir cosas. Entonces, la realidad que está sucediendo, el momento presente tal y como es, pues para él es como una situación transitoria o algo que tiene que suceder para conseguir sus logros. Esto es justamente lo opuesto a lo que nosotros estamos intentando desarrollar a través del que es sostener la atención aceptando el momento presente tal y como es. Es decir, vivir la realidad en su mayor amplitud y poder quedar absorbida dentro de ella, o sea, fluir. La palabra es fluir con el momento presente. ¿Vale?
Poniendo un ejemplo que hemos dicho en otras sesiones, sería como el personaje o el yo, sería como cuando el agua está cristalizada en forma de hielo. El ego es una entidad, una entelequia cristalizada, rígida, que no fluye, ¿no?, con la dinámica del momento presente. Cuando nosotros aportamos energía, que es atención o discernimiento, al ego, ¿vale? Este ego se va diluyendo porque la energía de la atención hace que esa cristalización del ego se vaya diluyendo y el personaje va quedando abierto a una sensación diferente, de ligereza, de apertura, que es lo que llamamos fluir. Entonces, el ser humano va evolucionando, ¿eh?, a un nivel de conciencia y un estado de la mente mucho más abierto, mucho más transparente. Esto creo que es un ejemplo metafórico, pero a mí me gusta mucho de compartir, porque creo que tiene cierta dinámica. Y es la energía, igual que el calor sobre el hielo, es lo que hace que el hielo se diluya, es lo que la meditación a través de la atención hace que la cristalización de ese personaje, de ese ego, se vaya diluyendo y nos permita fluir de manera ligera y flexible con el momento presente. Este es un poco el contexto, ¿no? O sea, contra el ego, con el personaje, no cabe la lucha, no es la forma de trascender, si se puede utilizar la palabra, o de fluir o diluir ese ego. Yo creo que lo más importante es generar atención. Cuando tú tienes un problema en un cuarto oscuro, con la oscuridad o con los obstáculos dentro de un panorama de oscuridad, no puedes luchar. Lo que haces generalmente es abrir una ventana y simplemente al abrir esa ventana la oscuridad deja de ser un problema. Y los obstáculos que hay dentro de una habitación dejan de ser un problema. Tú puedes fluir dentro de la habitación porque la luz te permite ver de forma distinta lo que en la oscuridad no era perceptible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que estamos intentando para diluir el personaje. Es decir, aportarle energía, aportarle claridad en un estado de la mente diferente. Entonces, los aspectos que hemos ido elaborando durante este trimestre era, primero, a través de la concentración, que la mente esté más serena. Aquietar la mente, serenar la mente, para que a través de ese estado de mayor serenidad, de mayor paz interior, de mayor silencio, trascender ese ruido habitual de, de la lavadora mental, pues encontrar una forma de percepción más nítida y más lúcida, ¿vale? Entonces teníamos la serenidad, teníamos la lucidez y luego hablábamos de la ecuanimidad. ¿Qué es esto de la ecuanimidad? Bien, la ecuanimidad es el tercer aspecto de la mente, de la naturaleza de la mente, e implica dar una respuesta diferente a la reactividad habitual de la mente ordinaria. La mente ordinaria siempre está reaccionando con apego o rechazo, deseo o aversión. Siempre está prefiriendo, siempre está juzgando, siempre está justificando, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de observar este tipo de reactividad mental y sustituir esto, ¿vale?, por un estado de observación o distanciamiento que nos impida de manera automática o refleja actuar impulsiva y automáticamente en este dualismo acción-reacción, apego, rechazo, deseo o aversión, ¿vale? En términos más o menos literarios, podríamos decir que la ecuanimidad implica vivir lo agradable sin apego y vivir lo doloroso o aflictivo sin resistencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se trabaja la ecuanimidad en la meditación? Pues permitiendo un espacio, ¿no?, un espacio que es la metáfora ideal de la conciencia, un espacio de lucidez y de escucha, un espacio silencioso entre los estímulos y las reacciones, para que se produzca una respuesta consciente hacia lo que nos está sucediendo. ¿De acuerdo? Bueno, he intentado ser un poquito lo más sintético posible, pero esto es uno de los aspectos fundamentales del estado natural de la mente, que es lo que hemos ido más o menos desarrollando en este primer trimestre. Entonces, decíamos que todo este aspecto del desarrollo cognitivo a través de la atención
desemboca en una habilidad, ¿vale? Que los antiguos hindús llamaban viveka. Viveka es discernimiento. En psicología se llama una discriminación certera. Es decir, situar la mente de manera continua en el momento presente, ¿vale? Pero discriminando lo que en realidad merece ser atendido. Porque en el momento presente hay un montón de estímulos, pero lo que es relevante para el momento presente es un aspecto, y es ese acercamiento, esa discriminación, ese discernimiento de lo que merece ser atendido, lo que nos permite, ¿vale?, que la forma de conocer el mundo sea eficiente, fructífera y positiva. ¿Mm? Es lo que decíamos. Si estamos aquí hoy a las 8 de la tarde en una práctica de meditación, lo pertinente es escuchar y compartir la práctica. Lo que no merece ser atendido es recordar lo que pasó ayer, lo que voy a hacer o lo que me dijo mi vecina, ¿no? Que puede suceder que venga a la mente en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, el presente no es solamente que a las 8:15 yo esté aquí en esta práctica, sino que estoy presente en lo que merece ser atendido, que es compartir toda esta información o esta experiencia que estamos haciendo a través de la meditación. Eso es lo que hemos ido hablando y yo creo que es importante que lo sigamos un poco elaborando interiormente. Bien. Luego decíamos que teníamos otro aspecto, este aspecto de Viveka, del discernimiento, como nos sitúa en el presente, de manera automática, ¿qué hace? Va diluyendo ese personaje o ese ego que está siempre mentalmente fuera del presente. Entonces, fijaros cómo simplemente sin luchar contra el yo, contra el personaje, sin querer desterrar esa imagen siempre de nosotros mismos que tenemos, que nos genera disarmonía o sufrimiento, lo que hacemos es que al situarnos de manera correcta y adecuada en el momento presente, pues esto se va disolviendo por sí mismo. O sea, es la energía que hace que la cristalización permita fluir. ¿Vale? Bien. Luego decíamos, otro aspecto que también es muy importante y también se utiliza, que se llama karuna. Los budistas utilizan mucho karuna, que es la bondad compasiva, ¿no? Es decir, situarse de manera amable, generosa en el momento presente. Es decir, llevar toda nuestra afectividad hacia la realidad que estamos compartiendo o estamos elaborando. ¿Esto cómo se consigue? Pues hay personas que son afectuosamente generosas o afectivas de nacimiento, lo llevan en sí, ¿no? ¿Qué suele suceder? Que ven, son gente muy sensible y que ven el problema o el sufrimiento como algo compartido de toda la humanidad. Entonces, no son gente insensible hacia los sufrimientos de los demás, sino simplemente elaboran una percepción de que en realidad todos formamos parte de una humanidad y todos formamos parte de una misma entidad o realidad, ¿vale? Y entonces esa generosidad o esa bondad o esa compasión les hace estar en el presente, porque el amor es puro presente, ¿no? El amor es puro presente y es pura atención. Por tanto, fijaros que en realidad estamos hablando de dos contextos que son una sola cosa, ¿no? O sea, porque tú, en realidad, prestar una atención continua lo haces hacia algo que te interesa, es decir, algo que quieres, algo que amas, ¿no? Y cuando estás en ese estado de amor incondicional o de bondad o de compasiva, estás plenamente atento. Entonces, lo veamos desde la forma cognitiva o lo veamos desde la forma afectiva, ¿sí? Estas dos instancias o estas dos herramientas que utilizamos para situarnos en el presente, al final lo que consiguen es aumentar nuestra energía mental, nuestra energía de estado de conciencia e ir diluyendo ese personaje, ese ego, que es lo que nos genera el sufrimiento psicológico. ¿Bien? Sufrimiento psicológico en forma de relaciones afectivas, de emociones aflictivas o de pensamientos o cavilaciones rumiantes que nos producen estados de ansiedad, de estrés, depresión, tristeza, etc. ¿De acuerdo? Entonces, al situarnos en el momento presente y aceptar ese momento presente como algo realmente novedoso, en esa sensación de sorpresa, de asombro, de curiosidad, pues vamos descubriendo que si mantenemos ahí la atención, nos vamos alejando de esa mente proyectada hacia el futuro o el pasado y dejamos de querer algo ficticio para darnos cuenta de que la realidad es extraordinariamente suficiente en sí misma. Fuera del ego, nos damos cuenta que hay en el presente hay una riqueza insospechada.
cuando estamos cristalizados en el ego, siempre tenemos carencias, necesidades, problemas y sufrimiento. Es una experiencia que al final podemos compartir, y cuando hemos de alguna manera experimentado esa sensación de energía, de claridad, nos damos cuenta que es cierto, ¿no? De que en realidad el presente es muy rico en sí mismo, pero ese velo que nos cubre del personaje o del ego no nos permite ver las cosas como son. Y la segunda parte precisamente de la meditación, después de calmar la mente, es ver las cosas como son, tener la claridad suficiente de ver la realidad en sí misma tal y como es. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poquito lo que quería comentaros, que tenemos este aspecto cognitivo a través de la atención, a través del discernimiento, ¿vale? Y tenemos este camino de la bondad, de generar este aspecto compasivo, unitario, para que también ese ego, ese personaje que nos representa, a través de una energía afectuosa y de comprensión, se vaya diluyendo por sí mismo y podamos eh, ver la realidad en su propia riqueza y en su propia magnificencia, ¿no? Porque es lo que es, ¿no? La realidad, el universo, la vida, la naturaleza es maravillosa y rica en sí misma en millones de aspectos. Es un tesoro que nosotros no apreciamos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esa dirección, ¿vale? La práctica de hoy va a ir encaminada a elaborar estos aspectos de la mente. Los budistas hablan de los cuatro estados sublimes de la mente, los cuatro, eh, no sería la palabra, los cuatro emociones sublimes o los cuatro inconmensurables. Supongo que todos los que habéis leído algo de meditación y sobre todo meditación budista lo habéis escuchado, que son la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Esos son los cuatro estados inconmensurables de la mente. Entonces, esto es un poco lo que hemos ido elaborando este trimestre y hoy vamos a través de la atención, a ir descubriendo y adentrándonos en estos aspectos de la serenidad que nos lleva a la alegría, de la ecuanimidad que nos lleva al presente, a la transparencia del presente, a ver la riqueza magnificente del presente, y generar a través de esa bondad compasiva que está en nosotros como seres humanos y como mamíferos que somos, desarrollar nuestra potencialidad de afectividad a través de la bondad y de la compasión. Entonces, hoy os voy a hacer un mix en la práctica y vamos a ver si podemos experimentar y descansar en lo que los antiguos llamaban los cuatro inconmensurables, ¿vale? La alegría, la ecuanimidad, la bondad y la compasión. ¿Bien? ¿Os parece bien? Pues vamos a la práctica. Vamos allá.